Y vamos ahora con otro tema que genera también muchos dolores, en este caso de cabeza. Tiene que ver con los alquileres. Un año complejo porque hubo decretos, hubo ley de alquileres, hubo decisiones del gobierno para que se congelen los precios, para que la gente no pueda ser desalojada. Sabemos que no se cumplió en su totalidad, que hubo muchísimos inquilinos con inconvenientes, y ahora el 31 de enero termina este decreto que promovía el congelamiento y entonces aparece el momento de renovar contratos o de hacer nuevos y vienen con altos porcentajes y algunas condiciones que la gente no está en condiciones de afrontar. Vamos a hablar de este tema con Federico Prior, presidente de la Federación de Inquilinos de Neuquén, para analizar un poquito cuál es la situación actual y cuáles son las situaciones que van a tener que enfrentar muchos inquilinos en todo el país. Pero bueno, vamos a hablar especialmente de Neuquén. Federico, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está la situación? Sabemos que hay mucha gente complicada, mucha gente que lo pasó muy mal durante la pandemia, que no pudo pagar, que tuvo que renegociar, que ahora tiene que pagar el mes más lo que quedó debiendo. Contanos un poquito el panorama actual. La verdad que la situación es muy delicada para 9 millones de inquilinos e inquilinas a nivel nacional. Realmente estamos atravesando una crisis muy importante del sector por varios factores. Digamos, un sector que ya venía agravado desde lo económico, con situaciones de suba de alquileres y demás, que ha sido histórico y un sector poco controlado, digamos. Y bueno, esto se ha agravado con la pandemia y con toda la situación actual y contexto actual. En este momento nosotros estamos pidiéndole al gobierno nacional la extensión del decreto 766, que es el que extendió el 320, aquel que se inició con el aislamiento ya por marzo, que es el que congela el precio del alquiler, prorroga automáticamente los contratos y prohíbe los desalojos por falta de pago del alquiler. Este decreto, el 320, se extendió allá por septiembre y vence ahora en 20 días, el 31 de enero. Es decir que hay una incertidumbre muy grande, una situación muy delicada, y en este sentido hemos tenido reuniones con el ministro Ferraresi, de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y hemos enviado una carta al presidente Alberto Fernández, con copia también a Cafiero, para que tomen cartas en el asunto y bueno, que urgente se pueda extender el decreto que lo que hace es garantizar a los inquilinos e inquilinas permanecer en la vivienda en un contexto muy difícil en que se vuelven a dar el tema, o sea, el aumento de casos, de contagios, y que, bueno, que sabemos que esto va para largo. Uh-huh. Y en el mismo sentido, además de la extensión del decreto, estamos pidiendo un plan de desendeudamiento para el sector que garantice tanto a los propietarios cobrar el alquiler como a los inquilinos e inquilinas poder afrontar las deudas que tienen, porque según la encuesta que hacemos de la Federación de Inquilinos Nacional, de diciembre, tenemos alrededor de un 40% a nivel nacional de inquilinos e inquilinas endeudadas. Alrededor de 1 millón de hogares a nivel nacional y más de la mitad con deudas de 2 meses o más de alquiler. Es decir, que la situación es terrible. Es crítica. Y de no extenderse el decreto, se pueden dar desalojos masivos y un conflicto, se agrave un conflicto que ya viene en aumento, ¿no? Uh-huh. Ahora, de todos modos, aún con la vigencia del decreto, sabemos que hubo desalojos, que hubo aumento del monto mensual de alquiler de todas maneras, que hubo un montón de exigencias que vinieron de parte de las inmobiliarias y de los propietarios. Por eso, ¿quién controla hasta qué punto el decreto garantiza que la gente va a estar tranquila, entre comillas, un tiempo más hasta que pueda normalizar la situación? Bueno, realmente los decretos lo que hicieron fue un poco de paraguas, fueron una medida excepcional.
Ahora, la falta de control por parte tanto del Estado Nacional como de los Estados provinciales es permanente. Realmente ha habido un sistemático incumplimiento tanto del decreto como de la nueva ley de alquileres. Uh-huh. Es decir, nosotros recibimos de la Federación situaciones muy conflictivas en las que nadie se hace cargo, en las que las inmobiliarias presionan para, por ejemplo, firmar un nuevo contrato cuando están prohibidos por el decreto, o hacer aumentos realmente terribles, ¿no? En este contexto, de un 50 o 60%, o querer desalojar presionando de manera económica a los inquilinos e inquilinas a pesar de estar prohibido por el decreto. Es decir, hay una falta de control por parte del Estado, y esto, tal como lo planteas vos, es decir, nos ha garantizado en alguna medida darnos la vivienda y que de alguna manera atravesar un poco la pandemia en un contexto muy difícil y que cada familia se quede en la vivienda, pero sí ha habido, hay que decirlo, desalojos, ha habido presiones. Ahora, esto de generar incertidumbre de si se extiende o no un decreto, que ya nos pasó en septiembre. Recuerdo. Quiero recordar que 48 horas antes de que venza el decreto lo anunció el Gobierno Nacional, es decir, esto genera incertidumbre. Hoy, a 20 días, los inquilinos e inquilinas necesitamos respuestas para saber si nos mudamos, si firmamos un nuevo contrato, qué condiciones vamos a tener, y realmente la espera de esta decisión agrava cada vez más la situación y le dificulta a la parte más débil, que es el inquilino, poder tomar decisiones en este tan difícil momento para todos. Así es, uno entiende, ¿no?, al propietario porque, bueno, quiere ganar con ese capital que tiene, pero a ver, convengamos que hace un año que prácticamente nadie tiene aumento de sueldo, que hay una inflación para redondearla superior al 40%, si a eso se le aplica, como vos decís, hasta un 50% de aumento en los alquileres, la gente va a terminar viviendo en la calle, en un caño, como se dice habitualmente, porque es totalmente impagable. ¿Cómo se hace para que el Estado controle? ¿Qué pasa? ¿No abren las puertas? ¿No atienden? ¿Se hacen los desentendidos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros estamos en un momento, por ejemplo, con la nueva ley de alquileres, en que tenemos el marco legal, pero estamos en la etapa de reglamentación y hay un montón de cuestiones para avanzar que el Estado no lo ha hecho, ¿no? Y en el mismo sentido, con los decretos, tanto el Estado Nacional como los Estados provinciales no atienden los reclamos. Porque, digamos, nosotros, desde la Federación, y hay que decirlo, nosotros trabajamos articuladamente con las Defensorías del Pueblo, el Centro de Acceso a la Justicia, y con organismos que también, digamos, de alguna manera atienden los reclamos de los inquilinos y inquilinas, pero no tenemos un lugar específico donde realmente hacer los reclamos, que es lo que prevé la nueva ley de alquileres, que todavía no se reglamenta, digamos, tenemos el marco legal, pero no se reglamenta. Y que lo que ha hecho la nueva ley de alquileres es controlar o poner, digamos, en letra algún tipo de control o algún avance con respecto a los alquileres, pero bueno, es un comienzo, digamos, no es algo. Si no hay control, si no hay órganos de control y órganos de defensa de los inquilinos, realmente es muy difícil. Entonces, en este sentido, todas las organizaciones de inquilinos están cumpliendo a nivel nacional, ¿no?, un papel fundamental en atender los reclamos, de canalizarlos por distintas vías. Y la verdad que es histórico lo que está pasando porque hoy más del 50% de los ingresos totales del hogar se destinan al alquiler. Sí. Esto realmente es histórico. Y lo que hace justamente la nueva ley de alquileres, por ejemplo, se reglamenta el tema del ajuste anual, digamos, pone algún tope, pero hay que decirlo, es un comienzo, falta mucho, porque cuando vos renovás el contrato no hay un tope. Uh-huh. Y acá las inmobiliarias, el mercado inmobiliario hace lo que quiere. Es, digamos, el aumento es totalmente arbitrario, discrecional, a merced del bolsillo de las inmobiliarias. Eso hay que decirlo así con todas las letras. Es decir, totalmente. Que te aumenten un 60%, porque antes no te pudieron aumentar en una situación de pandemia, de crisis internacional. Realmente es un mercado que muestra lo que es. Poca solidaridad, un nivel de rentabilidad extraordinario, muchas veces atado también, hay que decirlo, al poder político, y esto tiene que ver con alguna respuesta que nosotros no tenemos, en que por qué no se ponen topes, por qué el Estado no actúa de otra manera.
Es decir, la verdad que lo que estamos viviendo, vos justamente lo planteabas, tenemos una inflación de alrededor del 40%, pero la suba de alquiler ha sido del 60%. Entonces, con una rentabilidad extraordinaria y en una situación de emergencia sanitaria, económica. Así que bueno, la salida por el momento que nosotros vemos es seguir pidiendo desde la Federación de Inquilinos Nacional la extensión del decreto, el 766. Nosotros estamos pidiendo hasta marzo por lo menos, pero creo que tiene que ir en el marco de lo que siga la emergencia sanitaria y la emergencia económica, y en paralelo un plan de desendeudamiento que nos garantice a los inquilinos y inquilinas poder afrontar el pago de los alquileres y, bueno, en la otra parte también cobrar, digamos, son salidas de emergencia, excepcionales, y en el mismo sentido le hemos presentado a Ferraresi todos los puntos que creemos que se debe reglamentar con urgencia de la nueva ley de alquileres. Bien. Reglamentar el tema de los contratos en AFIP, la cuestión, bueno, el Banco Central ya sacó, digamos, la normativa con el índice de ajuste, la creación de organismos de defensa de los inquilinos e inquilinas, los órganos de control que realmente controlen la aplicación de la nueva ley de alquileres. Es decir, todo esto nos queda. Claro. Y realmente en un marco, bueno, vuelvo a decirlo, muy, muy delicado. Realmente muy delicado. Así es. Yo creo que el pago del alquiler es una de las causas del altísimo nivel de pobreza y de indigencia que tiene nuestro país, porque nos llevan a eso, ¿no? La mitad del sueldo se va en alquiler, se vive cada vez más hacinado porque te obliga a alquilar cada vez un lugar más reducido. La verdad que es una catástrofe en nuestro país ser inquilino. Federico, te agradecemos muchísimo el contacto. Muchas gracias a ustedes como siempre y bueno, estamos a la espera y seguramente estaremos comunicándolo por las redes sociales, por las vías nuestras, el tema de la extensión del decreto que estamos, digamos, a la espera de la decisión, ¿no? Ojalá que salga. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, Federico. Muy bien, Federico Prior, presidente de la Federación de Inquilinos, planteando esta situación que realmente es dramática para muchísima gente.